es poner el yo en el altar. Poner el yo en el altar. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2, ¿sí? Filipenses capítulo 2, ¿qué es poner el yo en el altar? El altar es un lugar de sacrificio. ¿Qué es el altar? Un lugar de sacrificio. ¿Sí? Asimismo, la cruz se convirtió en un altar de sacrificio, en donde la carne del pecado fue sobre el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y allí fue presentada como un sacrificio delante de Dios, a lo que nosotros le llamamos expiación. Pero es necesario que yo ponga mi yo, oiga, mi yo en el altar. Y a veces nosotros andamos en la vida cristiana todavía con la pechuga allí. Cuando hablo de que andamos empechugados, es que nos cuesta aprender a entender la voluntad de Dios. O sea, no nos es fácil sujetarnos a Dios, y en el peor de los casos nos cuesta aprender a sujetarnos a las autoridades, sean laborales, eclesiásticas, policiales, militares. Nos cuesta. Si aún nosotros presentamos esa situación en nuestras vidas, es porque la pechuga está viva y hay que meterla al horno para que comamos pechuga al horno. ¿Sí? Hay gente que anda empechugada todo el tiempo. Por favor, bajémosle a este micrófono, es que estoy escuchándolo muy fuerte. Eso, ¿sí? Ahí estamos bien. ¿Me escuchan? ¿Cuántos me escuchan? A ver, allá atrás me escuchan. Listo. Cuando nosotros ponemos en el altar nuestro yo, podemos de pronto en algún momento glorificar a Dios. Porque vuelvo y le digo, la preocupación que Dios me ha puesto es que nosotros tenemos que formar esa Cristo en la gente. Yo no tengo por qué multiplicar James en la tierra, sino que yo tengo que multiplicar a Cristo en la tierra. Y para multiplicar a Cristo en la tierra yo tengo que despojarme. Así como Jesús también se despojó. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó. ¿De qué se despojó? Leamos la palabra en Filipenses capítulo 2. Dice humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vuelvo y repito, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y si eso nos cuesta, hermanos, si nosotros no somos capaces, mire, si usted siente que una persona diferente a su pastor predica en este púlpito y usted no va a recibir nada, si usted siente que no está recibiendo nada de la persona que está allí predicando la palabra, a usted le hace falta humildad. Si usted cree que al exponerse la palabra de Dios, usted simplemente capta cualquier otra cosa, necesita humildad, necesita mansedumbre, necesitamos poner el yo en el altar. Si usted cree que alguien no tiene lo suficiente para enseñarle a usted, necesita poner en el altar la pechuga, poner en el altar la carne, qué sé yo, el bofe, qué sé yo, el kilo de chunchulo, no sé qué tipo de carne. A veces nosotros nos presentamos delante de Dios y olemos a todo menos a algo espiritual. ¿Por qué? No estamos luchando con cosas sexuales, quizás. No estamos luchando de pronto con situaciones de hurto, o robo o estafa, pero estamos luchando con la carne en el área de la rebeldía, de la falta de humildad.
estamos pecando y estamos poniendo en nuestro sacrificio delante de Dios primero nuestro ego, nuestro yo, nuestra satisfacción. Cuando Jesús nos dice de que no podemos vanagloriarnos. Si ustedes y yo tenemos algo, hermano, lo tenemos por mera gracia. ¿Y sabe qué significa gracia? Gracia significa que es algo inmerecido. Ninguno de los que estamos aquí, lo que tenemos hasta ahora, lo tenemos por merecérnoslo. Es porque Dios en su gracia, en su misericordia, ha concedido el privilegio de que nosotros tengamos y seamos lo que somos hoy. Si se presenta una puerta abierta, no es porque seamos los mejores, es porque Dios tiene misericordia. Porque si no hubiera sido por la gracia de Cristo, nosotros éramos los que teníamos que ser crucificados. Nuestra carne era la que tenía que ser presentada en el altar del sacrificio. Así que el día que nosotros creamos de que hay algo que hoy no es que yo no sé por qué no me ponen a predicar a mí, si yo sé más que tal, si yo tengo yo no sé tantos títulos, hermano, bájese de esa nube. Que predicar no es lo mismo que dar una conferencia. Usted puede ser muy buen conferencista, usted puede conocer muchos temas, pero si usted al enseñar no está modelando lo que enseña, no está predicando, simplemente está dando un seminario, ¿qué puedo decir? Una charla, todo menos predicando. Porque para predicar, o sea, enseñar las escrituras, que es predicar, yo tengo que darla con testimonio personal. Porque yo no puedo hablar de lo que no tengo autoridad. Y si en su corazón en algún momento brotó un sentimiento de ego, de creerse más que a los demás, es necesario que vaya a la cruz, vaya al altar y presente esa situación, porque eso le va a pasar factura tarde que temprano. Y en el peor de los casos lo va a arrastrar al mundo o a otro pecado peor. Dile al que está a tu lado, cuídate de la vanagloria, cuídate del ego, del yo. El hermano yo, cuando yo oré, cuando yo impuse mis manos, cuando yo ministré, cuando yo prediqué, cuando yo alabé, cuando yo adoré, cuando ustedes y yo prediquemos de Cristo, no nos vanagloriemos de nada, ni de la iglesia, ni del ministerio, ni de ninguna cosa, porque aún le digo algo, no existe tal cosa como iglesia pequeña o iglesia grande. Existe un reino grande y representamos es a Cristo. Un templo, una denominación no es el símbolo de la salvación. Es el rebaño donde se cuidan las ovejas hasta que venga el pastor por ellas. Y hay tantas cosas de las cuales nosotros podemos en algún momento ufanarnos o creernos, hasta tal punto de creernos en orgullo religioso. Mire, yo he notado tristemente, hay creyentes que aún las redes sociales ya no las usan para predicar el evangelio, sino para ufanarse de su sabiduría. Yo a veces me río y en mi mente y aún con mi esposa comento, mire, han surgido los filósofos y las filósofas del tiempo de las redes sociales. Y hablan unas barbaridades que no tienen ni siquiera un sentido, un significado. Hay creyentes que ya no están hablando de Cristo, ya no evangelizan. Oiga, ya no están evangelizando, sino que están hablando de sí mismos. Y eso se llama ego. Eso se llama ufanarse, eso se llama vanagloria. Y Dios no nos ha puesto como iglesia
para mostrarnos nosotros, sino para mostrar a Cristo, para reflejar a Cristo, para hablar de Cristo. Dios te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anuncies las virtudes de Él, no tus virtudes. Porque Él es el que reprende y saca demonios. Él es el que da vista al ciego. Él es el que sana a los enfermos. ¿Cuántos lo creen? Él es el que en su misericordia derrama su gloria y se mueve entre nosotros. Es Él, no es nadie más. No hay unción de hombres que pueda transformar lo que hoy Dios está haciendo contigo en tu corazón. No hay ningún hombre que pueda lograr lo que Cristo puede hacer contigo. Lo que gente ha intentado en 10 años, Cristo, si tú le abres la puerta de tu corazón definitivamente y entregas tu yo, Cristo lo puede hacer en solo un año. Pero haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Dice no, el versículo 4 del capítulo 2 que venimos leyendo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Oiga, cuando hay ego, la carne es egoísta. Se incomoda cuando exaltan a otro. Se incomoda cuando otro está prosperando. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz para nosotros los hombres? Y yo creo que la cruz tiene un mensaje para nosotros. La cruz tiene el mensaje de que ustedes y yo debemos ir hasta allá y crucificar nuestra carne. Hay cosas con las que batallamos. ¿Y sabe por qué batallamos? Es porque aún no ha muerto el yo. ¿Por qué hay lucha en nuestros miembros? ¿Por qué hay lucha en nuestros pensamientos? ¿Por qué no hay una relación estable con el Padre? Porque aún seguimos luchando con el yo. El yo nos ha llevado a ser conflictivos. El yo nos ha llevado a ser pendencieros. El yo nos ha llevado a ser arrogantes. El yo nos lleva a que tú y yo seamos rebeldes. El yo nos lleva a que tú y yo opaquemos la gloria de Dios. Y eso que entre comillas, porque la gloria de Dios nada ni nadie la puede opacar. Sino que nosotros a veces pretendemos estar delante de las cámaras y dejar a Jesucristo de camarógrafo para darnos el brillo nosotros. Pero así no es el orden. Somos nosotros los que tenemos que utilizar. O sea, Dios debe utilizarnos a nosotros. Dios debe usarnos a nosotros. En cierta ocasión en Jerusalén había un burro que se creía mucho. Había un burro que se creía el mejor de los burros. Y peor aún, una vez lo desenredaron de allá de donde estaba paciendo el burro, y resulta que él estaba tan contento y tan dichoso y empechugado, iba entrando por Jerusalén y estaba tan contento de que le arrojaran ramas y mantos y dijeran: ¡hurra al rey! ¡Hurra al rey! Y el burro empechugado sacaba pecho y se ufanaba de los gritos que le aclamaban: ¡hurra al rey! Y el burro seguía orgulloso, como entrando por una calle de forma victoriosa en Jerusalén.
hasta que llegó un momento en donde paró la ruta y sintió que un peso se les bajaba de él. Y a lo lejos se escuchaban los gritos: ¡hurra al rey! ¡Hurra al rey! Y él, mirando y triste, agachó la cabeza cuando se dio cuenta que para él no eran los hurra al rey, sino para el que iba montado encima de él. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo? Si Dios nos da el privilegio, ya resucitó el micrófono. Y el sonidista, le pido por favor que esté pendiente, porque en cualquier momento muere el micrófono. El burro representa el ego del hombre, la actitud del burro. Nosotros somos abusivos en cuanto a dones, somos abusivos en cuanto a ministerio. Caemos en el gravísimo error de creer que eso nos pertenece. Caemos en el gravísimo error de creer de que las cosas que Dios nos ha permitido usar para el ministerio es de nosotros. Y a veces hemos permitido o hemos usado esos dones para que la gente nos diga: el siervo, la sierva. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? La Biblia, ¿qué nos está diciendo en Filipenses capítulo 2? La palabra nos inquieta y nos dice: tengan ustedes mismos la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Se despojó. ¿Cómo así que Jesús se despojó? ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó Jesús? Jesús, 100% Dios, 100% hombre, se despojó de su grandeza para comportarse como un hombre, someterse a los dolores de un hombre, someterse al hambre, al castigo, a la traición, a la angustia y peor aún, a la misma muerte. ¿Será que aquí en el auditorio, o los que en algún momento vean este mensaje, habrá la actitud de renunciar a su ego? ¿Será posible que en algún momento nosotros podamos tomar la determinación de ser como Jesús, de tomar la decisión de Jesús y decir: Señor, renuncio a mi yo y empiezo a entender para qué me has llamado? Es algo incomprensible lo que vivimos nosotros a diario. Nos ufanamos de vidas que, la verdad, son prestadas. Todo lo que tenemos materialmente es prestado. Nada nos pertenece. Todo es para su gloria y de su gloria. Todo es de su gracia y por su gracia. ¿Cuántos lo creen? Todo es de su gracia y por su gracia. Así que, mis amados hermanos, no podemos caer en el error de ufanarnos, de vanagloriarnos. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 18, nos advierte claramente algo que usted y yo tenemos que poner en práctica. Proverbios 16, versículo 18. Proverbios 16, versículo 18, dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire, uno muchas veces le ha dado consejo, como pastores hemos dado consejo y le hemos dicho a personas: mira, no sigas en esa situación, no hagas esto.
Mira, cuidado. Y hay gente que se nos ha enaltecido. Hay gente que se ha enojado contra nosotros. Y yo creo que a muchos de los líderes en algún momento también les ha pasado lo mismo. Han querido dar un consejo guiados por la sabiduría de Dios y la gente los ha rechazado. ¿Y sabe qué significa este rechazo? Eso significa soberbia. Eso significa altivez de espíritu. ¿Y qué pasa antes del quebrantamiento? Según Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes de que seamos quebrantados, antes de que la desgracia venga, primero está la soberbia. El dicho popular, sube como coco, como palma y baja como coco. ¿Sí? Alábate, pato, que mañana te mato. ¿Cuántos dichos referente a la soberbia no vienen? Los ha escuchado muchos. Y de pronto algunos que no conozco, usted los debe saber. Pero la Biblia habla claramente de que antes del quebrantamiento, antes de la desgracia, antes de la caída, antes del lloro, antes del yo hubiera escuchado el consejo, yo por qué no me detuve, está la soberbia. No, ve, a mí por qué me tienen que venir a mí a decir cómo es que yo debo hacer las cosas. Yo puedo hacer lo que me venga en gana. A la muchachita se le dice, deje de andar con ese tipo. La mamá, el papá, quizás los familiares. No ande más en estas juntas hasta que llega el suáscate tenga. Quizás un accidente, quizás una tragedia, un embarazo no esperado, qué sé yo, tantas cosas a las que estamos en riesgo por la actitud de ser soberbios, por la actitud de la vanagloria, del creer que yo todo lo puedo, del creer que yo toda me la sé. A mí nadie me va a enseñar lo que yo ya me lo sé. Usted ha tratado con personas así. Gente que ya porque cree de que habla lenguas, ya se cree que se sienta a conversar con el Espíritu Santo y los ángeles. Y menosprecia a las demás personas. Gente que se levanta en orgullo religioso. Así, oiga, abiertamente le digo. Gente que se levanta en orgullo religioso. Y yo tengo hoy que decirte, amada iglesia, que entre más Dios nos dé, más humildes debemos ser. Entre más Dios nos use, más humildes debemos ser. Entre más cargos tengamos, los líderes, los hermanos del presbiterio local, más humildes debemos ser. Y entender que el día que el Señor nos llame a cuentas, también tenemos que entender de que Él nos va a llamar y nos va a preguntar si verdaderamente fuimos sujetos, fuimos amables, fuimos dispuestos. Oiga, uno se encuentra, hermano, en el trasegar de la vida cristiana, unas ovejas tan hermosas, que si yo le mostrara espiritualmente los mordiscos que he recibido de estas ovejas, hermano, se daría cuenta que me falta un pedazo de brazo, me falta un pedazo de dedo, oiga, me falta un pedazo de pierna, de tantos mordiscos espirituales que he recibido de ovejas testarudas, y tras de testarudas, soberbias, tercas y soberbias para completar la sopa. Jesús es nuestro ejemplo, ¿cuántos lo creen? Él se sujetó en todo al Padre. Él respetó las normas del Padre. Él obedeció en todo al Padre.
Si Jesús, que es el motivo por el cual estamos en la iglesia, tomó la actitud de ser sujeto, de despojarse, de ir a la cruz y soportar el castigo, ¿por qué nosotros como pueblo de Él no nos atrevemos a seguir el ejemplo? Si Jesús algún día dijo, yo no he venido para servir, para ser servido, sino para servir, ¿por qué aún hay creyentes que les cuesta servir? Yo recuerdo una vez que mi esposa y yo estábamos haciendo el aseo en la iglesia, no aquí, en otro lugar. Y una hermanita, ay pastora, un momentico, yo paso. Cogió y saltó el trapeador. Y yo nada más me sonreí. Con esa actitud de glamour, usted viera cómo saltó el trapeador. Y yo digo, pero ¿será que Jesús está ahí modelado o qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es el diseño que tiene la iglesia actualmente? Si venimos de una ascendencia de un pastor obrero como Cristo, un hacedor como Cristo, ¿en qué momento se cortó el ADN? ¿Por qué aún hay creyentes que llevan años en la fe y peleando que porque no me pusieron a mí, porque no me nombraron a mí? Oiga, ¿qué es eso? ¿Dónde está Cristo allí? ¿Cómo está Cristo en ese lugar, en ese corazón? Creyentes todavía peleones, pentencieros, contenciosos, buscando a cada rato por dónde formar pelea, tergiversando, malinterpretando. ¿Dónde está Cristo en ese lugar? ¿Ese es el diseño de Cristo? No, no es el diseño de Cristo. Es la carne que aún está viva. Es el yo, es el ego que aún está allí. Porque yo conozco a Cristo que enseñó, si alguno te pega en la mejilla, pon la otra. Y usted, algún creyente de la actualidad, no estoy hablando de aquí de la iglesia, aquí todos son santos, aquí todos son humildes, aquí todos son casi ángeles, gloria al Señor. Pero yo digo de otras congregaciones, hermano, que le meten una cachetada y responde con un ladrillazo. Y así todo, la gente, y yo he notado que las iglesias quieren crecer, quieren que Dios los use, quieren que Dios los lleve, los traiga, quieren que Dios los bendiga, los multiplique, pero ese yo no sirve para eso. Diga al que está ahí a su lado, el yo no hace parte de la fórmula del crecimiento, el yo estanca. La palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús nos sigue hablando. Dile al que esté a tu lado, Jesús te sigue hablando. Mateo capítulo 16, versículo 24. Bueno, yo antes de lanzar esta palabra, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Bueno, vamos a ver qué tan discípulos de Cristo vas a ser al escuchar esta palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, ponga el yo en el altar, tome su cruz y sígame. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos quieren ser discípulos? Ahí se acabaron, ¿sí? Ahí ya los amenes no fueron los mismos que antes de la pregunta. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Si a usted le cuesta entregar el ego, este camino le va a quedar grande. Si a usted le cuesta obedecer, ser fiel, leal,
este camino le va a quedar grande. Y si continúa por este camino, le aseguro, usted se va a convertir quizás en la piedra de un zapato de alguna persona. Pero si usted quiere andar por este camino y ser discípulo de Cristo, acepte la invitación que Jesús le está diciendo. Y atrévase a decirle al Señor: yo me niego porque tú tienes en tu reino todo lo que yo necesito y más de lo que yo espero. Mire, hay gente que no lo cree. ¿Sabe por qué? Porque el común denominador es: no, a mí me costó esto. Niéguese a sí mismo. Para muestra un botón. Lo último que se convierte del corazón del cristiano es el bolsillo. Niéguese a sí mismo. Los sentimientos del hombre. Hay gente que toma decisiones según su corazón. Y la gente es feliz. Hagamos lo que diga el corazón. Porque le gusta que la carne le active. Y toma decisiones según el corazón, toma decisiones según la carne, toma decisiones según sus emociones. Es que yo soy humano, pastor. Sí, usted es humano, pero Dios lo está llamando al camino de la perfección. Dios lo está llamando al camino de la justicia, de la gracia. Dios lo está llamando a la transformación. Dios está otorgándole a usted el poder del Espíritu Santo para que sea diferente, para que de continuo usted pueda levantar en libertad sus manos y decir: Dios, aquí estoy, así como Adán y Eva antes de pecar. Y por donde usted saque, en cualquier situación de su vida, usted va a notar que es el ego que sigue manifestándose. El yo sigue haciendo su voluntad. En situaciones tan básicas como el congregarnos, el orar, el ayunar, el ego sigue tomando decisiones. Mis necesidades humanas siguen aflorando y tomando sus decisiones. Y le digo que es lo más triste de todo, es que la Biblia nos habla de que un altar representa diferentes cosas. Representaba sacrificios a Dios, dándole lo mejor. Representaba adoración a Dios y poner por encima de todo en la vida a Dios. Representaba la humildad. Representaba reconocer la única necesidad que era Dios. Un altar representaba total dependencia de Él. Y eso es lo que representa un altar. Pero la carne muchas veces sigue activa y el sacrificio y el altar de sacrificio sigue ahí quieto. Lo tenemos al lado, pero preferimos más quedar bien con la gente. Quedar bien conmigo mismo. ¿Cristiano? Yo no sabía que usted era cristiano. Lleva 8 años trabajando en esta empresa y no sabíamos que usted era cristiano. Imagínate hasta dónde van llegando las cosas. No hay una manifestación de Cristo. Porque el ego ha emparedado tu fe. Porque el ego empareda nuestros sentimientos, emociones, intelecto. Y es muy difícil tomar una decisión de tipo Cristo si la carne está viva. En Romanos capítulo 8, versículo 13 dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Romanos 8:13 dice la palabra del Señor. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis.
Vuelvo y repito, porque si vivís según la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Tome hoy una determinación delante de Dios y dígale al Señor: yo hoy determino por el poder del Espíritu Santo matar mi carne. Porque Jesús, cuando nos invita a la cruz, no es a irnos de vacaciones, no es a irnos a un paseo o a hacer lo que nos gusta, que a muchos cristianos nos ha costado. Jesús, ¿a qué iba al monte Calavera? Jesús, ¿por qué llevaba una cruz? ¿Y para qué llevaba una cruz? Y cuando Jesús, el dador de la vida, oiga, Jesús, el dador de la vida, el pan de vida, el que dice en su palabra claramente y abiertamente lo expone: yo soy la verdad y la vida. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando Jesús hace esta invitación es porque nos conviene morir. ¿Morir a qué? ¿De qué estamos hablando? Del ego, el yo, la autosatisfacción, el que yo brille a cada rato, el que me digan wow, o el que te digan wow. El único que tiene que brillar en medio de la iglesia es Cristo. Y el resplandor de su presencia debe impregnarte a ti. Jesús está haciendo una invitación muy buena para nosotros. Nos está invitando a matar la carne con la que luchamos día tras día. Dios nos está invitando a que tomemos el camino correcto, porque para vivir hay que morir. Y el morir a la carne es provechoso. El satisfacer nuestros deseos y voluntad de nada sirve en el reino de los cielos. Y yo creo que le mostramos al Señor verdaderamente que le amamos cuando nosotros entendemos que morir es necesario. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, con la Biblia en la mano, y busques Josué 22:23. Josué 22:23. ¿Ya lo tiene? Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. La carne fue diseñada para que sea quemada en el altar. Oiga, entienda el proceso en el sacrificio eclesial. El sacrificio, según Dios, es que la carne fue diseñada para que sea puesta sobre el altar, para que sea consumida por el fuego santo de Dios, para que muera. La carne no fue diseñada para que sea un altar. Nosotros no fuimos llamados para que nuestro ego sea exaltado. Si nosotros convertimos nuestro ego en un altar, tenemos que pedirle perdón a Dios. Si hemos quitado la mirada de Cristo y la hemos puesto en el hombre, tenemos que pedir perdón a Dios. Si hemos quitado la mirada de Dios y la hemos puesto en nuestras pasiones, tenemos que pedirle perdón a Dios.
Y en el peor de los casos, si hemos permitido que nuestras pasiones estén por encima de la voluntad de Dios, debemos no solamente pedirle perdón a Dios, sino también arrepentirnos. Porque Josué fue muy sabio allí.